Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal, como de costumbre, un placer para nosotros estar con ustedes a esta hora y compartir las principales noticias nacionales e internacionales en este jueves 23 de junio del año 2022. Gracias a todos los que nos sintonizan en cualquier rinconcito de la República Dominicana a través de estos canales. Igual también a aquellos que lo hacen a través de los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales en el resto del mundo, especialmente en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Como de costumbre, los buenos días a nuestros compañeros don Randy Ortiz y Terrero, don Miguel Torres y Pérez. ¿Cómo anda la patria? La patria anda, anda, lento anda con un bastoncito, pero anda bien. No, buenos días, pero la ayudaremos a que se restablezca. La patria se levanta sana y fuerte. Sí. Miguel, Así es. Hola, Atahualpa Ramírez, Randy Ortiz. Amigos, muy buenos días. Hoy jueves estamos aquí con ustedes con el entusiasmo de siempre. Un abrazo a los que nos ven en la República Dominicana y el mundo. Sean bienvenidos. ¿Y el café a qué hora que va a venir? Bueno, hoy como que uno... Sentí el olor cuando llegué. Como que yo decía, pero falta A algo. cometer. Como que falta algo aquí en la mesa. No. Bueno, sí. Pero Di que- vendrá. di que- Entonces, no, En tú mi sabes. época el que no aprendía a pitar si no era un joven. Bueno, mi papá decía que qué tigre era yo si no sabía pitar. Yo Exacto. nunca aprendí a pitar, como se dice aquí, que es silbar. Sí. Pero no lo aprendí nunca. Bueno, Aunque Johnny sé- Ventura dijo, pitaste. Sí, pues yo me fuñí porque no supe pitar nunca. Sí. Pero, Porque se aprende a Atahualpa, pero hay que durar como un año soplando y la mayoría de la gente se cansa. Entonces en mi casa aprendimos a pitar el mayor y yo que era el menor. no, pero yo tengo mi truco. Ajá. Sí, no puedo mostrarlo en televisión, pero tengo mi truco para Que logra el mismo efecto. el mismo efecto. Ah, no, pues se vale. Un se pequeño plastiquito vale. Sí, y funciona de una y vez. funciona igual. Bueno, entramos en materia. Bueno, La policía de Haití dice hay dominicanos que participan en bandas de ese país. nunca lo dudé. Y yo lo pongo en duda. Nunca lo dudé. Porque yo conocí uno. Yo no... Conocí uno una vez que yo no entendía cómo él me dijo a mí una vez, ya estaba preso, fue una entrevista que yo le hice en la cárcel, que él prefería robar, juntarse con los ladrones de Haití que los de aquí. Él decía que los ladrones, oye el argumento, que los ladrones de allá eran más solidarios que los ladrones de aquí, que aquí tus mismos compañeros te chivatean. Te estoy hablando del ayer y sus canciones, ¿verdad? Pero, vamos a ver. Bueno, yo pongo en duda esto. Puede que aparezca quizá uno o dos, pero hablar como dice la policía de Haití, de que hay una cantidad de dominicanos Sí, que están sí. accionando con las bandas haitianas, a mí se me hace cuesta arriba y me parece otra de las argucias de las autoridades o de lo que uno llama autoridades haitianas, porque ahora que la República Dominicana ha estado muy activa reclamando que la comunidad internacional le preste atención a la situación que se está dando en Haití y que busque la estabilización o la estabilidad de ese país, surge un elemento que que dice, no, es que nosotros no somos solos los que tenemos estas bandas, también hay una cantidad de dominicanos que están participando en ellas. O sea, a mí me luce más un argumento y no descartaría la idea de que se haya llegado a un acuerdo con alguno de estos pandilleros. Este que supuestamente agarraron
No me gusta eso. y que hizo la confesión directamente, tiene inclusive hasta un nombre en principio que no parece dominicano. Moldy Ortiz Mieses. Molay. Molay. Es que, Molay Ortiz Molay Ortiz Mieses. sí, Molay. Molay Ortiz. Bueno, Bueno, aquí hay Eso no nombres es raro. rarísimos, pero bueno, ¿por qué pongo en duda esto? Porque es que el dominicano difícilmente va a recibir órdenes de un haitiano. no, pero a este se les indica como líder. entre No, se le comillas. dice como segunda mano, o sea, como una de las manos derechas de uno de los jefes de la banda. Pero yo pongo en dudas estas informaciones que publica la policía de Haití. Yo las pongo en duda. Mira. De los haitianos no dudo absolutamente nada. Yo no tengo nada en sí, pero que se vayan para su país. Pero no Mira, tengo nada en contra, pero que se vayan para su país. Atahualpa, a mí me embargó la duda también. Y tú te vas a dar cuenta por el tipo de preguntas que yo voy a hacer. Pero no lo descarto. No lo descarto, ¿eh? No lo descarto. ¿Por qué no lo descarto? Porque la delincuencia, tú sabes los dominicanos, Gracias. para vergüenza de los que vivimos con apego a las reglas del buen vivir, no es que seamos perfectos, ¿verdad? Que han ido a llevar bandas a España. Hay áreas de los Estados Unidos donde hay, bueno, pero no pasan 20 días sin que nos devuelvan deportados a los Estados Unidos, grupos de antisociales dominicanos. Obviamente, tú dirás, sí, pero no es lo mismo ir a España que ir a Estados Unidos, naciones más desarrolladas, donde hay más que robar. Pero ¿qué pasa? Que Haití es una vía de tráfico de armas, de tráfico de drogas, de gente que vive de secuestrar a otro. Ahí había una protesta en Haití porque secuestraron a un empresario. Hay un chofer dominicano que está preso, está detenido. Y hay que dar dinero. Y el delincuente vive donde dé dinero. Desde ese punto de vista no me extrañaría. Y por una razón. Según se dice, aunque las autoridades dominicanas no han dicho nada oficialmente, que ese es el manto de duda, y lo voy a explicar por qué. Él habría tenido, según se dice ahí, no que decimos nosotros, ya él había sido perseguido en la República Dominicana por la Convención de Delitos. Nadie señala cuáles. Es probable que sí. O sea, yo no descarto la duda de que sí, pero, y aquí va la pregunta. Primero que él tiene 10 años ya que ha pertenecido a dos bandas, por lo menos, y que ahora es uno de los líderes de una de esas bandas, uno de los líderes, ¿verdad? ¿Qué es lo que preguntan? ¿Cuál es la pregunta? Y la inteligencia dominicana, que sabe todo de Haití, Atahualpa, no nos engañemos, la inteligencia dominicana sabe todo lo de Haití. No sabía de esas bandas haitianas donde habían dominicanos involucrados. No lo sabían. Se están desayunando ahora. O la inteligencia dominicana, que yo reitero, sabe todo de Haití. No lo había considerado. No. Dice la autoridad haitiana que no es solamente eso, que hay muchos otros dominicanos, pero no los menciona por sus nombres. O sea, no los ubica. Ahí yo entro también a Atahualpa en el manto de duda. O sea, yo no lo afirmo totalmente, pero no descarto la posibilidad de que algún dominicano esté involucrado en esas actividades. Eso uno no puede descartarlo, evidentemente. Y puede haber que haya hasta gringo, árabe, todo, puede haber. Pero es el tipo de declaración. ¿Qué dice la policía? Que este señor dijo que legiones, estoy citando textualmente, legiones de dominicanos. Se le fue la mano. Evidentemente que hay una manipulación. Claro. Entonces, es lo que digo, esto coincide con la posición dominicana en todos los foros donde ha estado presente el presidente, y todavía en el día de ayer y antes de ayer el canciller de la República
se reunió con el secretario general de la ONU y le planteó el tema de la situación haitiana. Y hasta le reclama la poca acción de la ONU y el poco caso que nos han hecho en el Consejo de Seguridad de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Y salen estas declaraciones. Agarramos a uno que se llama Molay Ortiz Mieses, y ese dice que hay legiones de dominicanos. No, y lo que es peor, que él admite una serie de asesinatos, incluso de una persona relevante. Claro, de secuestro. Óyeme. Que el señor Molay Ortiz Mieses dice que participó en numerosos secuestros, robos y asesinatos, y de acuerdo a la policía es un poderoso líder de la pandilla Tilapli, de quien fue mano derecha y está acusado de la participación en secuestros y actos de asociación de felonía. También dice que el dominicano anteriormente había estado en la banda de Carlos Petit Home, alias Timacá, con sede en La Bolí y el distrito de Petión. Además, dice que el señor participó en el asesinato del inspector de división Dan Jerry Toussaint el 1 de enero del año 2022 en La Bolí 12, zona de la FESAR, y que había al menos 8 miembros de la banda en Titimacá. Es que no, las declaraciones como que no concuerdan. No, y la eficiencia en este caso de la policía y la ineficiencia en el accionar diario de las bandas. Entonces uno, reitero, yo de esa gente no dudo absolutamente nada, porque viven pensando nada más en cómo echarle la cuava a la República Dominicana. Ahorita somos nosotros los que estamos propiciando las bandas de Haití. Los bandoleros. Sí, no, y tenemos un grupo guerrillero también en Haití. Esto a mí me luce una manipulación, una respuesta a la ofensiva diplomática de Haití, y sería bueno que las autoridades, solo por una información necesaria, traten de comunicarse con la policía de Haití para realmente identificar a esta persona, a ver si realmente es dominicana, a ver si es dominicano. Es que las autoridades de aquí, yo no sé por qué se han dejado poner contra la pared de dos elementos. De Haití en su capacidad de chantajearnos, y de empresarios aquí, principalmente de la construcción, que ellos se benefician de lo que para el resto del país es un problema, pero se quedan callados arriba de eso, ¿verdad? Y viven de eso. Y mientras más ilegales tengan en su construcción, mejor, porque, digo, no todo, hay compañías que hacen su trabajo con arreglo a todo, pero hay muchas que no le cae mal tener un grupo de ilegales que no le pueden exigir nada. Pero mira, uno está de este lado y cree que solo en la agenda está el tema de los inmigrantes, los haitianos que llegan a la República Dominicana y todo lo que eso conlleva. Sin embargo, no podemos olvidar que dentro de esas comunidades colindantes con la frontera Haití hay una relación de trasiego, de contrabando, de negocio ilegal desde hace muchos años. Y de convivencia. Exacto, con dominicanos y haitianos. Sin embargo, no podemos dejar de pensar, ¿verdad?, el que haya un ánimo de desacreditarnos. Ahora entra una organización que se llama el Centro de Análisis de Investigación en Derechos Humanos, que está haciendo un papel de informador, recolectando datos sobre situaciones que pasan entre Haití y la República Dominicana. ¿Y dónde tiene la sede? Esa es una buena pregunta. Aquí en República Dominicana. Sí, me parece que es aquí. Ah. Tú ves. ¿Y Pero por qué no se va a Haití a averiguar?
sería bueno ponerla en balanza, No, en para una que balanza. no, que vaya para Haití a averiguar allá. Exacto, Y haga el diagnóstico desde allá. para conocer su objetividad, exacto. Sí, sí, desde allá, que haga el diagnóstico desde allá. Correcto. De los derechos humanos de allá. De todos los derechos humanos que le protegen y le garantizan a los ciudadanos haitianos allá. Exacto. Es muy simple, es muy simple. Yo creo que sí. Hay que respetar los derechos humanos de todo el mundo, pero de todo el mundo, incluido el de los dominicanos, porque el de nosotros a veces como que desaparece. Hay otra cosa que tiene que estar clara. El derecho de una nación a tener su propia independencia, sus propias reglas y sus propias leyes. Ningún país tiene derecho a obligar a otro país a acomodar a sus leyes para que se atienda en ese otro país las deficiencias mías. Nosotros no le podemos pedir a Estados Unidos, ni a España, ni a Europa, donde quiera que van dominicanos en busca de mejor vida, pero muchos de ellos se desvían y se dedican a otra cosa. Que España cambie sus leyes para que delincuentes dominicanos que hayan ido allá encuentren un espacio. O menesterosos dominicanos, que no quieran venirse a las leyes de España. Usted va a España, cumpla con las leyes de España. Usted va a Estados Unidos, cumpla con las leyes de Estados Unidos. Usted vino a la República Dominicana, cumpla con las leyes de la República Dominicana. Hay algo malo en esa. Esas no deben ser las reglas del juego. Ahora, lo que usted no puede convertirse en un país dentro de otro país y encontrar naciones irresponsables, hipócritas, que se cebaron sacándole el jugo a Haití, incluyendo Estados Unidos. Señores, en estos días yo creo que compartí con ustedes un trabajo del New York Times, del Tiempo de Nueva York, ¿verdad? Probablemente el principal periódico de los Estados Unidos, y debe estar entre los 2 o 3 periódicos más importantes del planeta, y ordenó a un grupo de periodistas unas investigaciones de lo que los propios Estados Unidos le hicieron a Haití, que es el doble de lo que le hizo Francia, que ya eso es mucho decir. Hoy el país que más nos presiona para solución es Estados Unidos. Hágase cargo usted del pasivo social doloroso y lamentable de esa nación llena de gente muriéndose de hambre, porque usted fue el que succionó la riqueza que obtuvo de ese país. Pero no solo eso, Randy, hay un dato. ¿Quién desintegró, aunque usted dijera era un estamento corrupto, pero quien desintegró el ejército haitiano fueron los Estados Unidos cuando reimpusieron a Jean Bertrand? Ustedes no recuerdan eso. Sí. Que desbarataron el ejército Jean Bertrand haitiano, claro. Exacto. Pero Un sacerdote que se formó como sacerdote en la República Dominicana. un bandido. Espérate, y cuando llega a Haití, cuando lo posesionan como presidente electo, lo primero que hizo fue entrarnos a nosotros a las 2 manos. Un bandido. Hasta que Balaguer le mandó 50,000 haitianos Pero y le dieron un golpe de Estado. Mira, si el gobierno tomara la decisión, todavía no se sabe nada de un chofer de origen, o un chofer dominicano que supuestamente está secuestrado en Haití. Los familiares no tienen ninguna información, las autoridades no han dado ninguna información, pero si por cada dominicano que tenga un percance en Haití, el gobierno recogiera 50,000 haitianos y los mandara a todos para Haití, las cosas empezarán a cambiar. Por cada dominicano que tenga un percance ya van 50,000, y si es otro le vamos a mandar 100,000. Pero hay señales que uno no entiende. A mí me llegó la información que la comentaba ayer en Q sobre algo que se está dando en el hospital de maternidad de doña René Clan de Guzmán aquí en Santiago. Que la gente la conoce como la maternidad del Seguro Social, porque está al lado del hospital que era del Seguro Social, que es el Presidente Estrella Ureña. Y la denuncia viene en el orden de que no se sabe por qué razón y con qué intención se están alterando las estadísticas de las atenciones que se están prestando en la maternidad de René Clan de Guzmán. Que a la hora de asentar los nombres de las pacientes que son atendidas, en su mayoría haitianas, se registran como atenciones a dominicanas. ¿Cuál es la razón?
En las estadísticas finales mensuales, usted ve que aparece en las estadísticas como si las atenciones que les prestaran a las parturientas haitianas se las prestaran a mujeres dominicanas. Y hay un malestar dentro del personal que atiende, que dice, pero ¿por qué le cambian la nacionalidad? ¿Qué están disfrazando? Inclusive hay audios de esa denuncia también, Sí. que uno no lo va a poner para no comprometer a la persona que también ha dado esa información. Y no es una, son varias de las que están ahí, de los que están ahí, se han dado cuenta de que están alterando, de que están supuestamente variando la nacionalidad de las mujeres que están atendiendo. Dice, mira, de 10 aquí hay 7 que son haitianas. Y cuando uno ve el reporte de cuando se llenan para las estadísticas, resulta que invierten los números. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el mensaje? Creo que las autoridades deben investigar qué está pasando en la maternidad René Clan de Guzmán aquí en Santiago de los Caballeros, porque esto no es normal. Pero bueno, entramos en otro detalle. Yo creo que las autoridades de salud pública, una, las de migración, dos, deben aclarar las cosas. Y las del registro civil también, porque entonces eso altera el registro civil de la República Dominicana. Pero además, si nacen extranjeros, haitianos de otra naturaleza, y se registra como un hecho dominicano, ¿dará eso en el futuro pie a esos reclamos que lo han hecho principalmente haitianos, de que eran dominicanos porque nacieron aquí y una serie de cosas que la Constitución dominicana no es como la de otros países? Por nacer aquí, si usted es hijo de extranjeros en tránsito o de ilegales, aunque nazca aquí, usted no será dominicano. ¿Dará problema eso a la larga, Atahualpa? Claro, porque ya... Porque queda un documento si se registra como con fe pública. Si se registra hijo de dominicana, es dominicano. ¿Verdad que sí? Ahí no hay ninguna vuelta. Y si después se dice que no había cosa, entonces hay una controversia que va a trascender y hay gente aquí en ONG que ellos viven muy bien de decir que el país está muy mal. Mira, tú sabes que en otros temas de interés para esta mañana del jueves, aquí queremos comentar la preocupación que seguimos sintiendo por la situación de la educación. Ese es un tema que siempre está en la mesa de nosotros aquí para exponerlo, pero sobre todo expresar nuestra preocupación porque partiendo de la gran inversión del presupuesto nacional que se destina para la educación, tenemos unos números en el ranking mundial de falta de calificación, aprobación de materias básicas, el funcionamiento de las mismas escuelas, está dentro de esas mediciones que se hacen a nivel de toda América Latina. Ahora hay una aprensión, hay un temor porque termina el año escolar y naturalmente ya inmediatamente pues nos vamos preparando para que los muchachos puedan surtirse comprando los útiles escolares, el uniforme, etcétera. Viene ahí un debate, pero sobre todo la participación de entidades que aprovechan el alza, la amenaza de que los artículos que compraron a un precio en el año anterior ya se han multiplicado por la inflación que tenemos y la situación de precariedad en términos económicos. Entonces veremos a la combativa Asociación Dominicana de Profesores aprovechando la coyuntura. Sin embargo, ese discurso naturalmente que será aprovechado para tratar de llamar al gobierno y al Ministerio de Educación para corregir algunas plantas físicas, entre otros detalles. Sin embargo, lo que respecta a los uniformes, ya hace un tiempo el gobierno ha estado dando provisionando a muchos estudiantes con zapatos, uniformes. Sin embargo, no deja de ser preocupante el que está por encima de todo una sociedad como esta que tiene como eje fundamental la economía y el capitalismo, que lo que importa es la compra, que lo que importa es el capital para suplirnos y para mitigar necesidades que se nos hacen difícil por la situación de limitación
en términos de ingresos que tienen los padres en la República Dominicana. No deja de ser preocupante y nos preguntamos cómo vamos, qué podemos hacer para lograr la cualificación en términos de aportes, para que tengamos buenos estudiantes, para que tengamos estudiantes en capacidad de incorporarse a una vida útil, a una vida productiva, cuando ese proceso se nos hace caro, se nos hace difícil. Mira, yo tengo aquí un tema que resulta siempre urticante, sobre Así todo es. para los guastianos, Ok. que dicen que yo no le saco el guante. Sí. Yo tengo un guastiano aquí al lado. Yo voy a protestar. No, de los que pueden protestar. Nadie ha hecho más crítica a la UAS que yo. Cuando probablemente algunos de los que hoy se benefician del desorden que hay en la UAS no lucharon por el $500,000 para la UAS, que yo sí lo hice siendo un mozalbete. Y por el $1,000,000 para la UAS también lo hice. Y tengo un recuerdo aquí de una bomba lacrimógena que un policía que le decían churro me dio en el parque. Lo ¿Parque? tengo de recuerdo ahí. Parque de Mao. Una bomba en la cabeza. Es una bomba lacrimógena, una lata de bomba lacrimógena, ahí la tengo marcada y caí tendido. Una herida académica. Entonces, sí, yo no sé dónde diablo estará el churria ese, Y- pero me imagino que estará en el infierno por todos los años que causó siendo policía. Pero ahora, ¿dónde voy con la UAS? A propósito de que está en un proceso de renovación de autoridades Exacto. y que, de acuerdo a lo que ha propuesto Edutridis, el profesor Edutridis, Edutridis. trae un programa que yo no veo auditoría por parte, que es lo que hemos estado reclamando. La más vieja universidad del Nuevo Mundo no tiene un lugar en el ranking mundial. Un lugar en el ranking mundial. Escuchaba a alguien decir, bueno, esto puede ser una componenda entre gente a lo interno de la UAS y las universidades privadas para desacreditar o no dar el lugar que le corresponde a la universidad. Yo respondo y pregunto al mismo tiempo. ¿Y por qué cada vez, o sea, por qué las autoridades que hemos tenido en las últimas décadas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo no se han preocupado, como nosotros hemos manifestado nuestra preocupación por la educación preuniversitaria y por la misma educación universitaria? No se han preocupado de decir, pero ven acá, ¿por qué nosotros no aparecemos en el ranking de las universidades, por lo menos en el lugar número 1000? Ya entró una al ranking mundial, que fue el INTEC. Entró ahora, creo que en este mismo mes. Pero yo O sea, pasa a ser la universidad privada más importante del país. Solo hay 3. Después de ella va UNIBE y después Madre y Maestra Recinto Santiago, ni siquiera Recinto de la capital. Pero entonces yo estoy hablando de la UAS. Pero que la UAS debió estar hace tiempo. o sea, usted está hablando de la primera universidad del Nuevo Mundo. 500 años. Usted está hablando de que universidades que se formaron muchos años después, hoy están como principales universidades del mundo. Y la universidad nuestra, que fue la primera, no aparece en ningún lado. ¿Por qué no se han preocupado las autoridades cada vez que se hacen estos rankings y calificaciones mundiales de que la universidad no aparezca? Es la pregunta que yo me hago. No hay una revisión, o sea, no hay una autocrítica para decir, señores, pero vengan acá. El prestigio que tenía la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde los años 50, 40, era, lógicamente, no había esa proliferación de universidades privadas,
pero era un prestigio que salir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con un título, óigame, eso era una garantía de que usted estaba bien formado. Y ahí venimos otra vez al tema de la formación de antes y la formación de ahora. Yo conozco un profesor que es un sabroso de la universidad, un teórico, que vive disfrutando de la buena vida. Sí, sí. Y le molesta que yo le reclame el tema de la UAS. Le molesta, claro. ¿A eso de quién? Un profesor. Un profesor, yo no voy a decir Yo- el yo nombre, creo que un yo- amigo mío. Pero él está en la buena vida. Sí, es muy buena vida. Él sí. Él está muy bien. Y la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la universidad que mejor paga a los profesores Para que tú lo de sepas. todas las universidades del Y país. más beneficios colaterales también. La Universidad Autónoma de Santo Domingo es la que mejor le paga a los profesores. Ese amigo siempre me refuta, sí, pero que nosotros como profesores, en vez de 25 o 20 estudiantes, o 15, nosotros tenemos que atender a 40. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero eso es verdad. Pero ¿y por qué no se ha generado realmente un movimiento y una reingeniería para lograr tener mejores profesores, o sea, mayores profesores, mejores profesores y distribuir entonces los muchachos dentro de lo que son los parámetros por aula? Ah, no. No ha habido la intención, ni tampoco uno quiere ser optimista, pero tampoco uno vislumbra en el horizonte cercano ningún tipo de iniciativa para cambiar la universidad. Todos llegan para reclamar un aumento de presupuesto, pero cada vez que se le da un aumento de presupuesto a la universidad, el 90% de ese aumento de presupuesto se va en reajuste salarial. Y nunca se ha hecho una auditoría para determinar qué se hace con el dinero en la universidad. Los líderes estudiantiles son asalariados, la mayoría de la rectoría, y son cómplices, si se quiere decir, si se quiere utilizar ese término, de las cosas que pasan ahí adentro, en vez de reclamar a lo interno una transparencia en el uso de los recursos que se le otorgan a la UAS y hacer una revisión como líder estudiantil, ¿verdad? Como que haya una asamblea de estudiantes que diga, señores, vamos a arreglar la universidad, vamos a dejar un legado a los próximos estudiantes que lleguen aquí y vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Cuánto se gasta en administración? ¿Cuánto hay esto? ¿Cuánto lo otro? ¿Por dónde sale y por dónde entra? Pero no lo hacen. Es más cómodo el desorden. Dejar hacer y reclamar y reclamar y reclamar y un barril sin fondo. Lo que yo no tengo muy claro, aunque creo que sí, es que recuérdate que la UAS es como si fuera algo fuera del sistema por el hecho de que es la única institución del Estado que tiene una condición jurídica especial, que es la autonomía y el fuero. Es como si fuera un cuerpo en sí mismo, en sí mismo. Eso fue bueno porque fue un logro para el armisticio al final de la Guerra de Agril, pero también es malo por el hecho de que la lupa no llega hasta donde tiene que llegar. La Universidad Autónoma de Santo Domingo aposentó, para usar un nombre que no es académico, en su seno, en algún momento, lo más granado de la intelectualidad de la República Dominicana. La Escuela de Arquitectura de la UAS, como la de Medicina, sigue siendo de primer orden, no solo aquí, en muchos sitios. Eso no quiere decir que no hayan otras universidades que ya tienen esa característica. Y debo decir algo que la gente no se imagina. Tiene más vínculo y credibilidad académica fuera que cualquier otra universidad dominicana. Pero déjame aportar, decirte una cosa. aportar un dato. La madre y maestra, que es muy buena, no le lleva la maleta en el vínculo y reconocimiento en países incluso como Estados Unidos de Norteamérica. Lo que para que tú lo sepas, es la universidad con más vínculo académico y credibilidad. Oye, cómo es la cosa,
¿Qué es lo que ha pasado? Pero ¿y entonces por qué no aparece en ningún lado la UAS? Si Pero tiene, no- si tiene esa credibilidad a nivel Pero no internacional. aparece ninguna otra. Ahora fue que el INTEC llegó a Atahualpa Bueno, pero- históricamente. pero- Pero pero yo déjame no- decirte una cosa. Es que hay dos UAS. Tú sabes que la gente que decide últimamente quiénes son los rectores, quiénes son los qué sé yo qué, eso es una comunidad que no pasa de 100 gente. Pero la UAS no solo son esas 100 gente, en la UAS hay gente y profesores haciendo lo que tienen que hacer. Pero ¿qué pasa? En ese núcleo al que yo me refiero, que son los que están vinculados a los partidos políticos que meten su mano en todo para mal y no para bien, es que deciden todo lo que tú ves de la UAS, todo lo que tú ves de la UAS. Y han llevado la UAS a eso, a Atahualpa, a eso, han llevado la UAS a eso. ¿Qué ocurre? Que ese deterioro de la UAS, lo ha producido una distorsión de la política. Por el fuero y por la autonomía, la UAS se convirtió en algún momento. Pero es que déjame En el- explicar. sí, pero déjame- pero déjame hacerte para aportarte un dato. El fuero, lo único que garantiza el fuero es que la policía ni ninguna otra autoridad, pero principalmente los estamentos, que era lo que se buscaba, la policía no puede entrar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ese es el fuero Pero universitario. no es por solo la policía, es ninguna otras cosas más. Por eso es que te dije que la UAS es como un cuerpo único con vida. Eso es como una república. Entonces, pero ese no es el mal. Tenemos que ir a publicidad rápidamente, pero déle para allá. Voy a protestar. No, déle para allá, concluya. Óyeme bien. Entonces, ¿qué pasa? La politiquería de derecha y de izquierda han traído a la UAS a una especie de caricatura de lo que debiera ser. Pero el aporte de la UAS a este país. Pero no veamos la UAS del otro día para acá. De ahí salió todo el mundo. Bueno, todo el pero- mundo que tuvo talento para este país. Ahora, la politiquería de derecha y de izquierda dañaron parte. Pero eso no quiere decir, señores, en la UAS hubo 2 o 3 figuras que ya murieron lamentablemente, que el país se conocía en el mundo científico gracias a ellos. Pero de eso yo hablé pero la- pero esa era la UAS. Esa era la UAS. La UAS de los tiguerajes y de la bulla y de matarse a pedrar con policía, que es la que ha dañado. Y esa que tú describes ahora que es así. De un grupo de gente que todos los recursos los quieren para ellos y no para la academia, para que sea para el pueblo, es la UAS que se ha dañado. Es la UAS. Pero además, hay que decir una cosa, y ahí tengo que defender a Leonel. De todos los gobiernos últimos que hemos tenido, el único que hizo algo por la UAS fue Leonel. La duplicó en la sede central y le dio extensión a todas las regiones al grado de que prácticamente ya desde tu casa tú puedes ir a la UAS. A mí me tocó ir a bregar a la capital, que uno aprendía más de cómo sobrevivir en la capital, lo que éramos de pueblo, que es lo que se aprendía, y la modernizó, y laboratorio, y espacio, porque tampoco vamos ahora que nadie hizo nada por la UAS. Incluyendo el Ahora, parqueo. de la UAS salieron Sí. presidentes. Salvador Jorge Blanco estudió en la UAS y no le puso una silla. Ni los demás presidentes que pasaron por la UAS. No le han puesto ni una silla, incluido el partido de gobierno que ahora se llama PRM y era PRD, por cuyo gobierno que tumbaron en 1963. Hubo una guerra de abril que fue la que devino en lo que debió ser la UAS, la ganancia. Y ese partido con el nombre antiguo no le agregó una silla a la UAS, no le agregó 10 pesos al presupuesto. Entonces, no podemos, ahí está Randy defendiendo a Leonel, no, yo estoy diciendo la verdad. ¿Es verdad o no que Leonel hizo eso por la UAS? Que era profesor de la UAS, titular, que era profesor de Derecho y titular de Sociología de la Comunicación en la Escuela de Periodismo. Entonces, vamos a decir las cosas como son. Así es la cosa. Bueno, vámonos al contacto con nuestros pisadores, pero yo también me uno contigo a la crítica de la UAS, solo que pongo mi punto de vista, pero es verdad que la UAS ha venido en un desorden que no se lo merece porque vive del presupuesto de los dominicanos. Venimos en un momentito. Por favor, quédese con nosotros.
La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas. Que decidiste hacerlo más que pensarlo. Y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes. Y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular. A tu lado siempre. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un Cuando nosotros decimos que en la República Dominicana uno de los principales escollos que tiene es que la queremos reinventar todos los días, porque hacemos algo, incluyendo nuestras leyes, que a los 2 años o a los 3 años o al año hay que modificarlas porque no llenaron las expectativas o porque tienen artículos inconstitucionales que uno no sabe para qué que se pagan los asesores en el Congreso de la República, porque un asesor se supone que cuando se va a someter un proyecto de ley, incluyendo aquellos que son la mayoría enviados a comisión, es para que se busquen todos los periquitos de esa ley, a ver si de alguna manera
choca con la Constitución de la República. Ejemplos a granel, pero de los últimos, la ley de partidos, que terminó descuartizada. Cada vez que iban al Tribunal Constitucional decían ese artículo es inconstitucional. La ley orgánica de régimen electoral, que también fue descuartizada porque había artículos, o sea, fue quedándose sin artículos porque esos artículos eran inconstitucionales. Separamos las elecciones de medio término, o sea, de las elecciones unificadas. En el año 1994, la Constitución de ese año, la modificación de ese año, estableció la separación de las elecciones congresuales y municipales de las elecciones presidenciales. Bueno, pues después se determinó que había que quitarla porque no, eso era mantener la campaña permanentemente abierta en la República Dominicana, sin darse cuenta que lo que se buscaba en ese momento era evitar el arrastre. Ese fue el principal motivo de la separación de las elecciones y darle la oportunidad al votante de evaluar el ejercicio gubernamental de la persona que ocupaba la presidencia. A los 2 años, a mitad de periodo, el país sabía por qué camino iba, o le apoyaba dándole el Congreso o le quitaba el Congreso si lo tenía. Esa era la esencia del ejercicio democrático. Bueno, pues tuvimos que echarla para atrás porque un grupo de legisladores entendió que salía muy caro eso, porque tenían la coletilla, tenían la muletilla de que que la economía se resentía cada vez que había un año electoral, cuando se demostró totalmente lo contrario, porque en los años de elecciones la economía crece. Porque sale un dinero que está en los bolsillos de los políticos, sale un dinero de contribución de los empresarios, sale el dinero, la mayor cantidad del dinero para los partidos de parte del Estado. No, y para la industria gráfica. Ahí está la industria gráfica, ahí están los medios de comunicación, ahí está el que hace gorra, ahí está el que hace camiseta, el que pinta, el que tiene valla, todo eso. Los que tienen estructura para mí. Toda esa gente pica, y están los picadores también, que pican en los mítines y en la repartidera de los 100, de los 200. Los que venden pollo asado. Los que venden boleyuca, quipe y todas esas cosas. Bueno, pues los quitamos, o sea, reinventamos y volvimos al método que, aunque no se quiera entender que es así, volvimos al método de arrastre. Sí. Porque los resultados de unas elecciones en febrero necesariamente se van a reflejar en las elecciones de mayo. Claro. Si un partido político logró la mayoría de síndicos, de regidores, de senadores y diputados, claro, evidentemente que esa euforia y ese entusiasmo se va a mantener por los próximos 3 meses. No solo crea un ambiente psicológico de triunfo. De triunfo. O sea, estamos en el arrastre. Cuando se compraron los escáneres de la égida de Roberto Rosario en la Junta Central Electoral, cuando sale el presidente Fernández del gobierno, los escáneres de Roberto Rosario, fue una estafa extraordinaria a la Junta Central Electoral, y agarraron todos los escáneres y los enviaron a un almacén descartados porque no se podía utilizar. Sin que viniera ningún técnico a hacer un levantamiento. Teníamos que implementar el voto electrónico, no era electrónico, el voto digital, algo así que le llamaron la junta pasada. Vino el tollo del voto digital o el voto electrónico, y hubo que usar los escáneres para poder transmitir entonces los resultados de las votaciones tanto a los centros de cómputos de los partidos como a al centro de cómputo de la Junta Central Electoral. Ahora, la Junta Central Electoral, recién instalada, ha dicho que como el voto automatizado, que fue la palabra que utilizó el expresidente Castaños Guzmán en la Junta Central Electoral,
que lamentablemente salió tan mal parado, y que fue el que descartó los escáneres y no sometió a nadie a la justicia por la supuesta estafa que se le hizo al Estado Dominicano, pues ahora esta Junta ha decidido y ha planteado a los partidos políticos que volvamos al método de los escáneres, porque el voto automatizado no resultó confiable, fue un problema o es un problema, y que el método más seguro es volver otra vez a el conteo manual y la transmisión de los datos a través de los escáneres. O sea, vivimos reinventándonos y dando para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. No hemos podido todavía construir un sistema confiable. Usted no conoce el encargado o director o jefe del organismo electoral de Estados Unidos, ni el de España, ni el de Italia. Usted no conoce su nombre nunca. Aquí y en otros países del área también, pero en República Dominicana, uno de los nombres más conocidos y de los que más se mencionan son los miembros de la Suprema Corte de Justicia, los miembros de la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, porque todo el mundo vive... No la institucionalidad. Todo el mundo vive opinando de todo, incluyendo hasta jueces que están llamados a hablar por sentencia. Entonces uno ve cómo una cantidad de recursos económicos se dilapida, aparte del tiempo que se pierde discutiendo cosas y no creando un sistema electoral que no tenga ningún tipo de resquicio, que no tenga dudas. Esto es como una especie de juego de dominó, donde se cambian las reglas de manera permanente. Entonces, cada jugador interpreta la regla como él quiere. Y a él no se le puede aplicar porque a aquel no se le aplicó. Y cuando alguien reclama la aplicación de las reglas, entonces ese es un necio. Porque aquí no hay soluciones legales a un problema, aquí hay bajaderos. No, y hay soluciones coyunturales. Exacto. O los bajaderos. Según sopla la brisa. Según sopla la brisa. Y yo tengo que crear las condiciones para que en un momento que yo estoy en el poder me favorezcan a mí. O si yo estoy en la oposición y tengo el dominio del Congreso, tengo que buscar una solución para que me favorezca coyunturalmente a mí en una circunstancia que se presente en unas elecciones. Ahora se habla de la modificación de la ley electoral, se habla de la modificación de partidos políticos, leyes que tienen menos de 5 años. Y en cada proceso estamos discutiendo la metodología para la clasificación de los partidos políticos en términos del lugar que van a ocupar en la boleta electoral. No porque si es con los 3 niveles alcanza el 5%. No, porque lo que tenemos que evaluar es el nivel presidencial. No, que tenemos que incluir también el nivel senatorial y municipal. No hemos podido definir, poner una ley con sus reglamentos que diga, mire, esto es lo que hay. Y usted tiene que sujetarse a eso. La vigilancia en términos de auditables de los partidos políticos no se ha podido implementar desde la Junta Central Electoral. Aquí los partidos políticos no rinden cuentas claras del dinero que reciben. Y si un partido político, o sea, los partidos mayoritarios, están recibiendo ahora creo que entre 16 y 18 millones de pesos mensuales de los bolsillos de nosotros, los contribuyentes que pertenecemos al partido de los pendejos. Asimismo, aquellos partiduchos que reciben 1.800.000, 900, 700.000 pesos mensuales tampoco rinden cuentas. Y aquí no hay el primer partido político sometido a la justicia y sancionado por el mal uso de los recursos que el Estado le entrega. ¿Ustedes tienen en su memoria prodigiosa y privilegiada, algún partido político que haya sido sancionado?
Para nada. Pero por mira, asuntos de manejos económicos o porque no haya rendido a tiempo las cuentas que tiene que presentarle a la Junta Central Electoral como ordena la ley. Ninguno. pero- Aquí las violaciones dentro del periodo electoral y fuera del periodo electoral están a la orden del día. Estamos todavía discutiendo si es constitucional o no, si no viola la disposición de no hacer campañas en esta época, esperar que se abran los periodos para los procesos primarios de los partidos políticos, lo estamos discutiendo todavía porque tampoco está suficientemente claro. pero mira, Ese es el reinvento que tenemos en la República Dominicana como pan nuestro de cada día. mira, las debilidades que tenemos en términos del funcionamiento de las instituciones deja mucho que desear. No hay en este país, en el mundo actualmente, una oficina que no esté dirigida, que su sistema de operación no sea dirigido por una computadora, por un sistema informático. El voto electrónico, yo me ilusioné porque con el método viejo de contar las boletas, ¿verdad? Es un trabajo bastante difícil para las personas que componen una mesa. Entonces, ese voto electrónico te daba resultados en términos de contabilidad exactos, cuánto sacó tal partido y viceversa, y los trabajos eran más viables. En el caso de los escáneres, vino también a tratar de que la logística para usted llevar todo el equipo y todo lo que se utilizaba para la realización de las elecciones, desde el mismo recinto electoral, usted podía hacer el reporte a través del escáner y se evitaba ir a juntarse en la Junta Municipal Electoral con todo ese equipo de personas que iban ¿verdad?, al mismo objetivo. Esos fueron logros muy importantes. En el caso, por ejemplo, del voto electrónico, donde la convención del PRM dio muy buenos resultados, saliendo electo el señor Luis Abinader, no así luego la convención del PLD, que trajo como ganador a Gonzalo Castillo y trajo esto un conflicto, ¿verdad?, donde el expresidente Leonel Fernández, que no fue favorecido con el voto de las bases, esgrimió una serie de conceptos de que había un hacker extranjero Pero y lo que viceversa. se planteó fue la carga de los datos en las computadoras que no lo hicieron. Exacto, incluso ya había indicios de que las irregularidades podían presentarse luego de que ya en el proceso electoral más adelante, ¿verdad?, tuvieron que parar las votaciones. ¿Por qué no se hizo? Si había sospecha de que eso podía fallar. Son muchas de las debilidades que uno toma en cuenta. Brasil tiene muy buenos resultados, buenas experiencias con la aplicación del voto electrónico. Y creo que aquí en Centroamérica hay otro país, en Estados Unidos también, aunque un estado... Sí, exacto, hubo un estado... Pero la situación de Venezuela a veces pierde credibilidad. Pero tenemos les da un caso, resultados. señores, tenemos un caso ahora reciente, el de Colombia. Sí. Más de 20 millones de votantes. Y las elecciones se hicieron el domingo y a las 9 de la noche ya se habían contado el 98% de los votos. Porque es que Y ya se sabía. digitalmente... ¿Cuál fue el método que utilizó Colombia? No hay... Vamos a ver si lo traemos por acá. La mayoría de los países del mundo, incluyendo los más grandes, fuera de Brasil, cuentan a mano. Porque no Oye, es confiable. voto a voto, no meten máquina. Sin embargo, en el mismo día se saben los resultados. Países de millones y millones y millones de votantes, se sabe el mismo día quién gana y el voto es contado a mano. En el caso de Estados Unidos es peor todavía. Hay votos por correo. Sí, hay gente que por una circunstancia votan, creo que 3, 4 días antes, no sé qué. Y el voto por adelantado. Escriben su voto, otros que viven fuera del país. Aquí uno lo ve en el dominico americano. Y hay gente que vota por correo desde aquí. Oye bien. Y el mismo día se sabe, contándolo mano a mano, quién ganó. Y hay otros que usan las máquinas, pues esas máquinas no se fabricaron para la República Dominicana. ¿Ves? Creo que las primeras se compraron en España. Sí. Se descartaron, pero como yo decía ahorita, ningún técnico vino a demostrar que era así. Señores, la situación, ya yéndonos al plano internacional, en Afganistán es dolorosa, donde un terremoto. Al día de ayer se tenía estimada que habían muerto más de 1000 personas, pero bueno, eso
fueron datos aún en desarrollo. No se sabe a cuántos, a qué nivel en términos de estadística quedarían ya al día de hoy las víctimas fatales de ese terremoto en un sector de Afganistán muy pobre, como la mayor parte de Afganistán, pero casas, además rodeado de montañas. Las casas hechas de barro. Hechas, sí, de adobe ese, de barro, sin ninguna estructura. Pero con el agravante, porque habían contabilizado también anoche 1.500 heridos. El problema era cómo sacar a los heridos, porque es una zona paupérrima, pero arriba de eso, rodeada de montañas, que para tú salir de ahí, o sea, que no hay una carretera expedita que te saque de ahí. Entonces, tanto para que le llegara la asistencia como para sacar los heridos, había todavía anoche una situación muy difícil en esa parte del mundo, donde también se aposenta una gran pobreza. Sí. Y además con el agravante de que ahí hubo un cambio reciente, donde la cultura saltó hacia atrás. Ahí Biden, Estados Unidos perdió la guerra y le tocó poner el cierre a Biden, ¿verdad? Salió con la derrota, con el rabo entre las piernas, como se dice, y volvieron los talibanes, le volvieron a ganar a Estados Unidos, ¿verdad? Así es. Porque hay que decirlo, Estados Unidos tenía como 10 años y peleaba. Bueno, los rusos tuvieron primero y se fueron a tiempo. ¿Por qué? Es que no había manera de ganarle con armas sofisticadas a pastores de ovejas con un rifle escondido atrás de una piedra o metido en una cueva. Sí. Conociéndose a donde el sacrificio llegaba hasta el delirio. ¿Y qué ha pasado? Ganaron los talibanes y le dieron como 100 años más de atraso a ese país. Ahí están de nuevo las mujeres que no pueden enseñar más que los ojos, no pueden mirar a sus parejas de frente, tienen que mirarlo a los pies, a eliminar hasta los televisores, porque eso son cosas hechas del demonio, tú ves. La religión. Y esa guerra la terminó perdiendo Estados Unidos, que no consiguió nada ahí. En ese cuadro de miseria y de fundamentalismo absoluto está la vida de miles de personas que ahora están heridas, que no hay asistencia médica, que la comunidad internacional lo piensa para entrar ahí. Yo no sé si la Cruz Roja, que en esa zona, no como puede. no son católicos, no es Cruz Roja, sino es la Media Luna Roja, ¿verdad? Los que tienen que ir ahí, y muchos de ellos no se atreven a ir. Bueno, vamos a publicidad un momentito. Me llama la atención el historial de Julito Quilo. No sé si ustedes le han dado seguimiento al caso de este personaje. Extraditado. Que desde el año 2011 ha tenido por lo menos 7 sometimientos por asesinatos, por tráfico de drogas, por distribución de drogas, envío de drogas a Puerto Rico. Está en un pedido de extradición, en un proceso de extradición. Y lo que me llama la atención de el distinguido don Julio de los Santos, porque yo no le digo, no, Julito, no, don Julio de los Santos, cariñosamente Julito Quilo, es que el prontuario que se exhibe de su historial incluye desde asesinato de varias personas, sometido a la justicia en varias oportunidades, y en todas las oportunidades se ha cometido una injusticia con ese señor sometiéndolo porque lo han descargado. Lo descargaron en todos los procesos. Dentro de esos procesos, en octubre del 2012, un tribunal de San Pedro de Macorís le impuso una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida tras ser vinculado en la muerte de Juan Gabriel Salas Polanco, alias Tetelo. Lo señalaron en la muerte de Nicolás Salas, alias Toño, quien era hermano de Tetelo. A ese señor lo raptaron, lo encontraron en unos matorrales del sector de Tierra Alta en Boca Chica, pero esos dos casos, las acusaciones formuladas en ese momento no lo involucraron, o sea,
Lo señalaron a él, pero no le formularon cargos. Fue investigado por la muerte de un hombre identificado como Pedro Feliciano, quien fue hallado muerto en el río Iguamo, y la de una persona no identificada debido a que fue calcinado su cadáver en Cumayasa, en San Pedro de Macorís. En el 2014 fue apresado por la Policía Nacional con la orden de arresto, bla, 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 acusado de haber herido de balas a Rolando Antonio Peralta, el Loquito, o el Loquillo, de 35 años, en un incidente en Andrés Boca Chica, pero también logró salir de la cárcel. En julio del 2016, la Dirección Nacional de Control de Drogas le decomisó en la playa Caletón, en San Pedro de Macorís, 953 kilos de cocaína provenientes de Colombia. Incluyeron a Julito Kilo en la investigación y la Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís le impuso 1 año de prisión preventiva. Un mes después, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo le incautó una casa, una pescadería, un edificio con 3 apartamentos, el negocio La Superbodega y un car wash que estaba ubicado en el malecón de San Pedro de Macorís. Pero una vez más, Julito Kilo, o don Julio de los Santos, también fue descargado del proceso. No, el caso es muy claro. Él tiene muy mala suerte para que lo acusen de algo, pero es dichoso para que no lo condenen. Nos vamos a publicidad y venimos en un momentito. La justicia de este país. Nayeli, Jesús, Lisbeth, ellos y otros cientos de jóvenes lograron sus sueños. Hoy son profesionales gracias a la beca Excelencia Popular. Logra tú también lo que te propones con una beca del Banco Popular Dominicano. Aplica el programa de becas Excelencia Popular. Consulta los requisitos en nuestra web. Apoyamos el mérito educativo. Apoyamos la excelencia. Súmate y transforma tu vida. Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año.
Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora, con un valor agregado, nuestro taller autorizado. Oye, nada se compara con disfrutar a tu banda favorita en vivo y de ahí a ahí. Pero por estar pagando suscripciones en todos los lados, lo que te sale es escuchar sus grandes éxitos haciendo oficio. Pero tú tranquila, por cada 300 pesos o su equivalente en dólares que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro Banreservas, puedes ganar uno de los 3 premios de 50,000 pesos semanales y 3 premios finales de 1,000,000 de pesos. Promoción válida desde el 16 de mayo al 31 de julio 2022. Ahórrate lo pequeño ganando en grande con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Está bien, sí, no hay problema. Okay. Así es, así, tranquilo. Estamos en el aire otra vez. Miren, nuestro extinto compañero y siempre bien recordado, Danilo Basilio, siempre nos decía, Atahualpa, debemos hacer una sección donde recordemos casos irresolutos por parte de las autoridades. Y eso siempre se ha quedado en carpeta. Exacto. Quizás el diarismo no le ha permitido a uno implementar eso. Y nosotros íbamos más lejos, a que los mismos diarios de circulación nacional e impresos mantuvieran en su portada, y eso es una sugerencia también que la hago pública a los diarios del país, una columna donde se señalen los casos irresolutos por parte de las autoridades. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos se van quedando, una buena parte de ellos, vamos a quitar el vocablo mayoría, una buena parte de ellos se van quedando en la gatera porque un escándalo tumba otro, una acción tumba otro, un proyecto de ley coge calle y saca todos los temas de circulación, y se van quedando hechos que en su momento conmueven a la sociedad dominicana, al país. ¿Tú tienes ejemplos de eso? Pues yo tengo 2 o 3 ejemplos para sazonar eso. Exactamente. Entonces, ¿qué va pasando con esos casos? Bueno, que surgió otro nuevo que estremeció la sociedad y los otros se salen. Eso incluye casos de corrupción, denuncias de casos de corrupción en instituciones del Estado, casos en el sector privado, homicidios, asesinatos, violaciones, que un día son material de publicación o de comentarios en los medios tradicionales o en las redes sociales, y al otro día o a los 2 días desaparecen. Sí. Eso me recuerda a un compañero de trabajo también, amigo de muchos años, pero me voy a reservar el nombre, que me decía en los años 90, es que tú quieres opinar de todo. Cuando yo le pisaba el callo a algún sector, y me decía él, con la mejor de las intenciones, tú no puedes refinar ese trato. Ese amigo. No, sí, no, pero no lo voy a decir. Y él me decía, eso pasa mañana, o eso pasa mañana, pero ¿para qué tú te estás buscando problemas opinando sobre eso, afectando sectores que tú no tienes por qué meterte con eso, porque tú no sacas ningún beneficio, no tienes ningún beneficio? Ya lo que tú estás comentando, pasado mañana no es noticia, deja eso así, muchacho. Me decía ese compañero con muchos más años que yo,
en la comunicación y también en el negocio de la comunicación, porque la comunicación es un negocio. Pero el ímpetu de la juventud y la formación de uno no le permitía la autocensura. Entonces, ese dejar pasar casos que están pendientes lleva muchas veces a la impunidad, porque aquí las autoridades trabajan en base a la presión mediática. ¿Cuántos asesinatos, por ejemplo, se han dado en los últimos tiempos donde el jefe de la policía no ha ido para motivar y para estar al tanto de las investigaciones? Uno que mataron en el Ensanche Libertad, otro que mataron en Cienfuegos, el director de la policía no vino. No, ahí no. Asesinato de Basilio Guzmán, el director de la policía vino para incentivar, mantenerse al tanto de las investigaciones. No debe ser el Ministerio Público. Entonces hay una especie de discriminación y casi estamos dividiendo a la sociedad, ya no solo en asuntos de género, sino también estamos dividiendo a la sociedad en los guaguaguá y los popis. O sea, una gente con nombradía merece la atención que no merece el ciudadano de a pie. Y usted se encuentra, por ejemplo, hoy en el periódico Diario Libre, aparece un reportaje de muertes violentas que no han tenido respuestas de la policía ni del Ministerio Público. Nosotros tenemos un caso emblemático que nos toca directamente a los que trabajamos en Boreal, que es el caso de Newton González, asesinado a menos de 500 metros del cuartel base del Comando Cibao Central de la Policía. Exacto. Su madre murió de pena y no pudo saber quién le había matado a su único hijo. Han pasado por aquí más de 6 directores regionales y a todos los que han llegado nosotros hemos ido a decirle... No, pero no solamente por Newton. Es que Newton estaba casado con la hija de una periodista, Nereida Félix. Sí. Pero en el caso de Newton estaba trabajando con nosotros al momento de ser asesinado. Exacto. Y hemos reclamado por todos los medios a cada comandante que haya llegado ahí para que se investigara, se llevara a final la investigación que supuestamente se frenó en el Ministerio Público enclavado en la Policía de Santiago por influencias políticas, con la intervención de uno que fue Ministerio Público. Y se frenó la investigación ahí. Y no ha habido forma. Y la madre de Newton González murió de pena reclamando justicia para su hijo. Y hace unos meses falleció. Ese caso, si se hubiese asumido con una presión mediática en los medios de comunicación de Santiago, se estuviera resuelto. Porque aquí las autoridades trabajan por presión mediática. Igual de otros asesinatos. Entonces, ¿dónde está la discriminación? Porque hay un nombre sonoro, el jefe de la policía viene a darle seguimiento a las investigaciones. Ese es el problema nuestro. Y por eso recuerdo a Danilo Basilio cuando nos sugería que hiciéramos eso. Y creo que vamos a tener que hacerlo definitivamente y dejar un poquito la vagancia. Y corremos el riesgo. Bueno, ustedes recuerdan mi posición con el jefe de la policía. Y no quiero cargarle el dado a mi amigo Alberto Ten. Él es parte de la ineficiencia. Pero son todos los que han pasado por ahí. No, no es él solo, pero él es parte de la ineficiencia. Eso, lo que él hizo se llama vedetismo. O populismo. Mira, así rápidamente, casos que no se han resuelto, Quirinito, ¿está vivo o está muerto? Es uno de los casos más vergonzantes, ¿verdad? Pero te voy a agregar un dato del caso de Quirinito. Ajá. A la jueza
que dio la autorización para que fuera enviado a chequearse supuestamente el cáncer terminal y que él autorizó la salida de la cárcel, la suspendieron por esa acción, donde había también un médico involucrado. Sí, que tuvo que dar el diagnóstico. Que dio el diagnóstico de que ciertamente el hombre tenía un cáncer terminal. Y después hubo un acta de defunción. Y un acta de defunción de Quirinito también. Ninguno está preso. Y a la jueza... Y cuando fueron al cementerio a sacar la caja, no había muerto. Pero perdón, a la jueza que fue sometida, suspendida para una investigación, el proceso fue declarado extinguido. Claro. A la jueza Awilda Reyes, involucrada en un escándalo que se mencionó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de entonces, el doctor Mariano Germán. Exacto. Y que si ella era inocente, aunque fue confesado su acción delictiva, si ella era inocente, entonces el escarnio que se le produjo con su suspensión y el sometimiento, entonces fue una grave injusticia. Y el proceso de Awilda también se extinguió. O sea, fíjense cómo la impunidad no solo está en el asunto de los recursos del gobierno, está en muchos estamentos del Estado que finalmente no cumplen con su papel. Y no le importa suspender, por ejemplo, en estos días se refería doña Miriam a ese aspecto, del debido proceso contra fiscales que son sometidos a un juicio disciplinario o suspendidos en funciones para hacer una investigación. Eso sale automáticamente desde salía, ya no sale, desde la Dirección de Comunicaciones del Ministerio Público en la capital. Suspenden fiscal de Puerto Plata, por poner un nombre, o fiscal de Santiago. El caso propio del fiscal de Santiago. Señor Bonilla. El penúltimo. Caramba, el amigo nuestro. El del caso Núñez. Con Abel Martínez. Núñez, el caso de Abel Martínez. Okay. Eso está en el limbo. Entonces, hay muchos casos que se van quedando en el limbo porque todos los días tenemos un tema nuevo, todos los días tenemos un escándalo nuevo y esos casos se van quedando en la gatera. No, hay casos, bueno, solamente para redondear. El robo reciente a la planta de gas no sabemos en qué va. Eso se ha quedado como no una información, lo cual no quiere decir que no se esté investigando, porque ese es un caso reciente. El caso de la muerte de Narcisazo. Balaguer lo menos que dijo era que había que mandar a buscar un investigador internacional. Oye, Balaguer, el mismo Balaguer. Ahora, que lo apresaron, que qué pasó después de eso, ahí empieza la nebulosa. La posición de la familia, la esposa, los hijos, que dan testimonio, que recibieron información de alguna manera, pero nada de eso prosperó. Narciso González, Narcisazo, profesor universitario, un poeta, y protestando con décima, El pueblo se queja en verso, pero también... ¿cómo se llama? A esta agencia de envío famosa de la capital, el atraco Avimenca. Avimenca, ¿en qué está? O sea, es verdad que hay muchos países donde hay casos que no llegan a resolverse. En Estados Unidos había un programa sobre esos casos, un programa de televisión. En Estados Unidos el capitalismo no juega. Negocia con todo, hasta con lo que le perjudica a Estados Unidos le sacan. Hicieron una serie de temas donde casos que nunca se supo, de gente que desapareció, de gente que la asesinaron y no se sabe quién. El caso clásico de Inglaterra, de Jack el Destripador, que se dice que fue fulano, que murió, que si era un médico, pero bueno, eso es que se dice, pero nada incontrovertible. Señores, pero bueno, volviendo a la República Dominicana, aquí el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo produjo ayer unas declaraciones que podrían entenderse como decir algo contrario a lo que el presidente de la República había dicho. El presidente de la República había dicho que todos los empleos que se habían perdido
se habían recuperado. Y si no recuerdo mal, dijo que incluso algunos más se habían creado aún por la presencia de la pandemia y los efectos de la pandemia. Pero también el tema de la pobreza. Decía Miguel Seara Hatton, Miki Seara para sus amigos, santiagueros residentes en Santo Domingo desde hace muchos años, que el país tiene dos retos, lo cual es verdad. Uno de ellos, bajar la tasa de pobreza, porque es innegable que por la presencia de la pandemia, mucha gente que vivía de ciertos negocios o que tenían un empleo como manera de sostenerse, lo perdieron. Y aunque hubo un proceso de recuperación, no es verdad que todo se recuperó perfectamente. Hay que entenderlo, aunque también hay que decir que a consecuencia de ese proceso, mucha gente encontró otra manera de ganarse la vida y no retornaron a su trabajo como pasó en el este, que habían 5.000 empleos que nadie había ido a reclamarlo cuando ya los negocios donde ellos laboraban una vez estaban abiertos. Y hubo el testimonio de una mujer que trabajaba en un hotel, pero tuvo que sobrevivir cuando cerraron el hotel con un picapollo, y después resulta que el picapollo de ella creció tanto y le fue tan bien que ella dijo, yo no voy a ser empleada más. Pudo pasar eso también. Pero Seara Hatton habla también de recuperar el empleo formal, lo cual yo digo contradice un poco al presidente de la República, porque si él dijo que se había recuperado todo y la economía estaba normal, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo dice algún tiempo después que todavía hay esos retos. Ojalá, en ejercicio de la sinceridad, se desarrollen planes que tiendan a reducir eso, porque la pandemia no solo nos empobreció a nosotros, empobreció al mundo. Y lo complicó y se ha vuelto a complicar con los efectos de la guerra rusa y Ucrania. Entonces, o lo que uno no sabe exactamente, cuáles serán los mecanismos que el gobierno implementará para reducir la tasa de pobreza y recuperar el empleo formal, porque las situaciones externas se mantienen ahí presionando mucho y las situaciones internas pues no han podido avanzar más allá que, por ejemplo, en el turismo, que se ha hecho un gran esfuerzo. No es que el turismo ha recuperado lo que llegó, el turismo llegó a tener casi 8 millones de turistas por año, claro, en situaciones normales. En situaciones de pandemia, el gobierno y el país han hecho un esfuerzo extraordinario porque el turismo permite una entrada de divisas, permite reactivar la economía, permite reactivar empleo, y cuando se reactiva el empleo, pues hay una constante creciente, difusa de mejora de la economía. De todas maneras, tenemos realmente ese reto que fue expuesto por Miguel Seara Hatton en un estudio que se hizo sobre el nivel, la perspectiva económica de América Latina desde el 2021 hasta la fecha. Bueno, despedimos mañana Boreal, venimos en breve con el Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión. Tenemos algunos reportes que queremos hacer público y presentar excusas. Nos están reportando que tenemos algunos inconvenientes con el audio del canal en Puerto Plata y en Moca. Estamos tratando de resolver ese inconveniente en algunos sistemas de cable, así es que no se desesperen, que estamos en eso. Venimos en un momentito. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.